sus vacaciones. El mes de agosto, sobre todo, el mes por excelencia de las vacaciones. Y hay un estado de ánimo, pues cuando uno se tiene ya que incorporar al trabajo, cuando se incorpora de nuevo al mundo laboral después de las vacaciones, que en este caso nos inunda a todos, y es ese síndrome post-vacacional, un estado de ánimo pues en el que nos sentimos pues un poco extraños, alicaídos, no tenemos pues, muchas ganas, ¿no?, de volver de nuevo a nuestro puesto de trabajo. Nosotros vamos a hablar precisamente sobre este síndrome. También queremos darles pues algunos consejos para que vuelvan a incorporarse al mundo laboral después de las vacaciones pues con mejor ánimo. Y para ello estamos en comunicación con la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia, María José Catalán. María José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues el síndrome posvacacional, yo creo que ya podemos empezar, ¿no?, a prepararnos, sobre todo aquellas personas que están dando los coletazos finales, que en breves días pues tienen que volver a su puesto de trabajo. María José. Pues sí, la verdad es que siempre agosto ha sido el mes por excelencia para todos de vacaciones, pero la verdad es que tenemos en Murcia la gran ventaja de que no volvemos directamente a trabajar o solo a trabajar, sino que tenemos la feria ahora mismo también en ciernes en septiembre, con lo cual volvemos también con un ánimo un poquito más animado, ¿no?, para empezar a trabajar, pero luego por las tardes podernos ir también a tomar algo y a tener otros ratos de esparcimiento. Y yo creo que ese precisamente es un elemento que debemos conservar siempre cuando iniciamos otra vez la vuelta al trabajo, el que no todo el periodo vacacional sea solo vacaciones o estío y todo el periodo de trabajo solo trabajo, sino que poder compaginar el que durante la época de trabajo tengamos también nuestros pequeños periodos de ocio y de esparcimiento para evitar precisamente ese decaimiento y ese mal cuerpo, ¿no?, que se nos pone a veces cuando empezamos a trabajar, ¿no? Desde luego. ¿Qué es concretamente el síndrome posvacacional? Porque yo creo que mucha gente me dice, pues viene a ser una cosa así parecida como cuando uno está en el colegio y después de las vacaciones tiene que volver al cole. Hombre, no son las mismas responsabilidades, María José, pero la sensación venía a ser la misma. Me decía una persona, y pues bueno, pues... Sí, bueno, de todas formas, a los niños en la época escolar, yo creo que en general les gusta volver al colegio, sí, porque realmente el periodo estival es muy largo, las vacaciones de verano son casi 3 meses para ellos, y el volver a reencontrarse con los amigos, con un poco esa rutina, yo creo que también les agrada, aunque es verdad que si a un niño le preguntas te dirá que preferiría que todo el año fuesen vacaciones, ¿no? Pero, no, desde luego. Pero esto lo dicen un poco con la boca chica también, ¿no? Sí. Porque también les gusta el estar con una serie de responsabilidades, con una serie de contactos con los compañeros y pues yo creo que sería menos, en ese sentido, menos gravoso para los niños el empezar el colegio, a diferencia de para los adultos, que sí que, supone pues una serie de trastornos o en el estado de ánimo pues que nos hacen sentirnos un poco alicaídos, depresivos, ansiosos, pero realmente tenemos que pensar siempre en positivo y hay que reconocer que siempre es un estado liviano y pasajero, el que tenemos que reconocer que va a estar ahí y que tenemos que darle ese periodo de adaptación, pero que no es realmente una enfermedad mental ni puede elevarse al grado de trastorno, ¿no? Y por tanto es muy difícil que tengamos que acudir por ello a una consulta, a un tratamiento. Serán por otras cuestiones que en realidad pues a lo mejor están confluyendo y que podamos tener por ello una adaptación en ese primer periodo menos rápida, ¿no?, a la vuelta al trabajo. Claro. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a nuestros oyentes para que afronten la vuelta al trabajo sin problemas aparentes? Bueno, los 3 primeros consejos que se dan siempre de manera genérica son que primero se fraccionen las vacaciones para que haya más periodos pequeños distribuidos a lo largo de todo el año y por tanto los cambios en los hábitos no sean tan drásticos y permanentes y nos podamos incorporar por tanto de una manera menos traumática. El segundo consejo sería el regresar de las vacaciones un poquito antes, no regresar el último día abriendo las maletas casi en el momento que tienes que ir a trabajar, sino
sino que, bueno, permitirnos el estar un par de días de antelación adaptándonos al ritmo habitual, a los horarios, a las costumbres, a las rutinas, al entorno en el que tenemos que encontrarnos. Y el tercero, pues sería intentar que no coincidiese la vuelta al trabajo con el lunes, ¿no? Por un poco el que se tiene siempre la perspectiva de que el lunes, toda la semana por delante, intentar que si es miércoles como este año que toca el día 1, pues la verdad es que dices, bueno, realmente solo son 3 días, ¿no? Entonces eso es más positivo. Y luego pues hay otras recomendaciones, otros consejos pues más positivos, en el sentido de intentar pues que realmente buscar, como yo decía antes, momentos lúdicos todos los días, tener rutinas agradables, gratificantes para uno mismo, como pues, si te gusta pasear o hacer algún deporte, planificar a lo largo del año pues y actividades pues como ir a un concierto, o que los fines de semana realmente te sean satisfactorios. Todo ello pues nos va a permitir que realmente no haya un tránsito tan brusco de una época a otra. Y desde luego tenemos que tener una actitud positiva, y nada más positivo que pensar que hoy en día hay mucha gente que no tiene ese privilegio de volver a trabajar porque está en paro, con lo cual yo creo que eso nos tiene que motivar muchísimo más a tener un sentido positivo de la suerte que tenemos de tener un trabajo, ¿no? En estos días. Claro. A mí lo que sí, personalmente, lo que sí que me va bien, María José, es el hecho de, a la hora de tener que volver de vacaciones y, bueno, antes de enfrentarse uno al puesto de trabajo, es volver un par de días antes. Volver a habituarse, como quien dice, a la rutina del día a día, de la casa, de otra vez volver al entorno. Eso, pues, quiera que no, hace mucho. Sí, y el empezar también pues a ponerse el despertador, a empezar a eso hasta el último día. El odiado despertador, ¿no? Sí, realmente eso es muy importante, porque realmente en las vacaciones pues somos mucho más laxos en todas estas cuestiones, y bueno, pues nos da igual la hora en que comamos, la hora en que nos levantemos, y en ese sentido pues nos cuesta volver a las rutinas, al horario, al tener que tener esas obligaciones diarias. También es importante no exigirnos mucho en los primeros días, porque bueno, pues nos podemos permitir un poco casi el lujo de pensar que el primer día podría ser improductivo, ¿no? Y acercarnos a los compañeros, contarnos las experiencias del verano, no ponernos demasiadas cargas en ese primer o segundo día de trabajo, mirar la agenda y tomarlo un poquito con tranquilidad en esos primeros días, y no pensar que tenemos que solucionar el mes de trabajo en ese primer contacto con la realidad del mundo laboral. Es verdad, la verdad es que volvemos, como quien dice, también el primer día un poco en jugascaos. Tenemos la mente en otro sitio. ¿No? Pues eso es lo normal, y tenemos que ir adaptándonos, pero no queriendo que sea de golpe, de empezar a trabajar y ya estar con la mente en ello. Claro. Por eso es importante ese periodo de adaptación. Claro. María José, una última cuestión. ¿Cuáles serían los síntomas, pues bueno, que podría padecer una persona pues que empiece a sentir este síndrome post-vacacional? Bueno, pues los síntomas, la verdad es que estarían muy próximos a la depresión, pero con mucho menos profundidad, más ligeros, ¿no? Pues serían irritabilidad, astenia, falta de concentración, estás triste, tienes una visión negativa de las cosas, estás apático, no tienes ganas de hacer nada. Incluso, bueno, pues en los primeros días puedes sufrir insomnio, claro, entonces por el día tienes somnolencia, estás ansioso, incluso pues puede venir acompañado pues por trastornos somáticos como dolores musculares, sensaciones de ahogo, falta de apetito, náuseas. Pero como comentaba antes, en realidad son mucho más livianos que una depresión o un problema adaptativo más grave, y realmente en 2-3 días, una semana máximo, habremos superado este tránsito necesario para todos en su adaptación de nuevo al mundo laboral.
y bueno, pues pensar que realmente si se prolongan estos síntomas más de una semana o más de 15 días como máximo, habrá que consultar con un especialista, con un psicólogo, porque a lo mejor no vamos a estar hablando ya de un trastorno, un síndrome postvacacional, sino de un trastorno a lo mejor pues que tenga que ver con problemas realmente en el trabajo, pues un moving o un síndrome de estar quemado, un burnout. Entonces, bueno, pues habrá a lo mejor otras cuestiones que subyacen y que no es esta situación en la que todos nos encontramos en estos 2 primeros días de vuelta al trabajo. Claro, nada, por nada. Por tanto, tranquilidad, ya para finalizar, María José, tranquilidad es es un estado de ánimo que hay que pasarlo. Exactamente. Hay que pasarlo. Y además hay que reconocerlo y ya está. Y pues, no tengo ganas de trabajar, pues lógico. Nada, es un estado de ánimo sin más preocupaciones y sin más molestias, pues eso, que tener que cambiar las vacaciones, empezar ya a poner tachones en el calendario de cara a las vacaciones del año que viene. Bueno, y a lo mejor no buscarlas tan al año que viene, sino buscar ese puentecico que hay en octubre. O marcarse metas a más corto plazo. Exactamente. Pues María José Catalán, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado ánimos de cara a esta vuelta al trabajo, pues bueno, para aquellos oyentes que están ahora mismo disfrutando de sus vacaciones y que dicen, bueno, que la semana que viene, pues que como que me tengo que incorporar. Espero que hayan tomado buena nota, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo, María José, buenas tardes.